El país elegido para representar el modelo de contrato social según John Locke es Estados Unidos. Como sabemos, John Locke defendía los derechos de la vida, la libertad y la propiedad, que deberían estar garantizadas por el Estado. Y si éste no podía, la sociedad podía oponerse. Estados Unidos fue una colonia británica y luego buscaron su libertad. En la Constitución utilizaron las ideas de John Locke. La Constitución de Estados Unidos empieza con la frase "nosotros el pueblo". Así nació un nuevo país con las ideas de libertad, de vida y de civismo. Más adelante estas mismas ideas fueron usadas en los movimientos abolicionistas que dieron la libertad a los esclavos en la proclamación de la emancipación de Lincoln, dando la libertad a las personas negras e integrándolas en la sociedad y brindándoles derechos. También se usaron en movimientos políticos como los derechos a los nativos americanos, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres. Como sabemos, en Estados Unidos, en algunos estados, es legal el aborto y es legal el suicidio asistido. Es por eso que creemos que Estados Unidos es un claro ejemplo de lo que eran las ideas de John Locke para el contrato social. Juliana Cárdenas y yo les voy a hablar por qué el contrato social de Thomas Hobbes aplica en el gobierno de Rusia. Primeramente, ¿qué es el contrato social de Thomas Hobbes? En su obra Leviatán planteó que en el estado natural, antes del estado, los seres humanos vivían en un conflicto, en un caos, no había orden, no había paz. Y para escapar de eso, las personas accedieron a ceder su libertad individual a un soberano que les garantice paz, seguridad y orden. Aquí tenemos dos puntos, que es la renuncia de la libertad a cambio de seguridad y paz. Luego tenemos que es el poder absoluto del soberano, que no es tratado por la ley. Este modelo aplica en Rusia. Sí, en cierto sentido, sí. Muchos analistas políticos han argumentado que el sistema político de Rusia contemporánea guarda similitudes con el modelo de contrato social de Thomas Hobbes. Aquí le explicamos el porqué. Rusia bajo Vladimir Putin. El Estado ruso está comandado por Vladimir Putin desde los años 2000. Se caracteriza por ser un poder centralizado y una oposición política limitada. El gobierno justifica el control autoritario como necesario para mantener la estabilidad nacional. En momentos de crisis, el gobierno ruso ha reforzado su narrativa de que un solo gobierno fuerte puede gobernar y proteger a la sociedad. Y las similitudes con Hobbes es de la autoridad concentrada como el Leviatán hobbesiano. Prioridad del orden sobre la libertad. En la práctica se valora más la estabilidad social que los derechos individuales. En conclusión, Rusia puede ser considerada por un ejemplo moderno de contrato social hobbesiano, en el que los ciudadanos aceptan un poder fuerte y autoritario a cambio del orden frente al caos y protección a amenazas. Cuando hablamos de la teoría del contrato social de Rousseau, nos referimos a que la soberanía no está en un rey ni en un grupo reducido, sino en el pueblo. El poder emana de la voluntad general, y quienes gobiernan solo lo hacen como representantes de esa voluntad. En el caso del Perú, esta idea se refleja en la propia Constitución. En el artículo 45 dice claramente: la soberanía reside en el pueblo. Esto significa que cualquier autoridad, ya sea el presidente, el Congreso o algún juez, solamente pueden ejercer el poder en nombre de la ciudadanía y no en beneficio propio. Esto conecta directamente con Rousseau, un contrato social en el que todos cedemos parte de nuestra libertad para formar un Estado. Pero a cambio, ese Estado debe responder al bien común y no a intereses individuales. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Perú atraviesa desde hace años una crisis de representación política. Presidentes destituidos, congresos con baja legitimidad y constantes conflictos entre poderes. Esto demuestra algo de distancia entre la teoría y la práctica. Aunque la Constitución está inspirada en la lógica de Rousseau, hay muchas veces en las que las instituciones no cumplen con esta voluntad general.
En resumen, Perú es un buen ejemplo de cómo un país puede tener una base legal inspirada en la lógica de Rousseau, pero al mismo tiempo enfrentar dificultades para que ese contrato social funcione de verdad en la práctica.